Tenemos aquí una periodización muy sencilla de los primeros 40 años de historia del Estado mexicano. Estos 40 años de historia resultaron ser un fracaso, un Estado fallido. ¿Por qué? Porque si el Estado es la conjunción de territorio que hay que cuidar, población a la que hay que otorgar servicios, a la que, si bien hay que cobrarle impuestos para que todo funcione, estos impuestos deben regresar en forma de educación, en forma de salud, en forma de servicios públicos, en forma de bienestar general para el sector que paga los impuestos, que es la población. Y si consideramos finalmente que el gobierno, que es el tercer aspecto, el tercer elemento del Estado, de cualquier Estado-nación, tiene que ser un gobierno eficiente, tiene que ser un gobierno que garantice lo que hemos mencionado, pues estamos hablando de un Estado fallido. En 1821 se consuma la independencia de México, se forma México como Estado-nación, se separa por completo de España y todo el mundo se pone a festejar. ¡Viva Bravo! Ya somos independientes. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a resolver la cuestión de gobernarnos? Lo primero que se piensa es que el imperio será la solución. Eso ya lo sabemos. Se eligió la monarquía como primera forma de gobierno y el primer imperio mexicano fracasó el mismo año que fue instaurado, en 1822. Vino después una primera república federal que funcionó de 1824 a 1835, fracasó. Una primera república central que funcionó del 36 al 41, fracasó. Una segunda república central del 42 al 47, fracasó. Retorno al federalismo en 1847, que dura hasta 1853, nuevamente fracaso. Santa Anna, una figura muy relevante de esta época que ya había gobernado 10 veces antes en diferentes periodos y diferentes versiones al Estado mexicano, regresa aquí por última ocasión a gobernar a través de una dictadura, fracasa, viene una revolución en 1854 que lo tumba del gobierno y se establece por primera vez un gobierno liberal en 1854, dura 3 años y nuevamente viene una guerra que intenta tumbarlo. La Guerra de Reforma de 1857 a 1860, si bien este fue uno de los gobiernos más progresistas y que mayores alcances en materia política tuvo. Nos damos cuenta ya con toda esta clasificación, con toda esta división, que en 40 años pues hay una serie interminable casi de gobiernos y pues más de 15 personas en el poder, sin contar las que repitieron periodo de gobierno. Entonces, bueno, tenemos un sistema político completamente ineficiente, ¿no? El Estado en cuanto a gobierno es ineficiente. En cuanto a territorio, México nace con un territorio de 4.5 millones de kilómetros cuadrados. Para 1822, después de la instauración del primer imperio mexicano, las repúblicas de Centroamérica se separan, queda en 4 millones de kilómetros cuadrados. Para 1836, Texas no quiere estar con México más por su cambio hacia el centralismo y se separa. Aunque México no lo acepta en ese momento, ese territorio ya estaba perdido. Viene la primera intervención francesa, en donde no se pierde territorio, pero sí después la guerra contra los Estados Unidos en 1846 al 48, en donde nos quitan más de 2 millones de kilómetros cuadrados, la mitad del territorio. Entonces, si hablamos en cuanto a gobierno, ya dijimos que falló. Si hablamos en cuanto a territorio, pues obviamente es un estado fallido, porque estamos hablando de la pérdida de más de la mitad del territorio que tendría que haberse cuidado. En cuanto a población, bueno, pues imagínense ustedes, en un gobierno tan volátil como este que estamos viendo, con tantas intervenciones extranjeras, con una economía que no funciona, con una lucha permanente entre facciones políticas, entre grupos militares, entre caudillos, pues la población no puede tener un buen nivel de vida.
Más del 90%, yo diría que casi el 98% de la población en México era completamente analfabeta, no tenía acceso a la cultura, no existía un sistema de educación formal, no existía un sistema de salud formal. Un muy alto porcentaje de la población se dedicaba al campo, la industria era prácticamente inexistente. Entonces, pues bueno, los primeros 40 años de la nación mexicana, un verdadero terror. Pero, ¿qué es lo que va a suceder a partir de la guerra de reforma? ¿Qué es lo que va a suceder después de que los liberales, encabezados por el gran caudillo Benito Juárez, ganan la guerra de reforma a los conservadores? La lucha de facciones se termina, no realmente, pero viene un periodo en donde las cosas serán de un talante distinto, en donde el camino de este país va a tomar un nuevo rumbo y donde el proceso de consolidación del Estado-Nación en México se va a comenzar a hacer realidad. Eso es justamente lo que vamos a ver esta semana, lo que viene después de la Guerra de Reforma, 1860, el cúmulo de problemas al que se tiene que enfrentar el Estado mexicano con una nueva intervención, la intervención francesa, la segunda, la instauración de un nuevo imperio, el imperio de Maximiliano de Habsburgo, que fue toda una sorpresa, porque lo trajeron los conservadores y resultó más liberal que el propio Juárez, o tan liberal como Juárez. Y finalmente el triunfo de la República, el triunfo de los liberales y la creación, por fin, de un sistema que pudiera comenzar a funcionar, aunque en formato de dictadura. Pero eso ya lo veremos esta semana, compañeros. Bienvenidos de nuevo.